Son las 8:06 de la mañana, estamos ya en Pido la Palabra con el líder del Movimiento Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, que está puntualmente con nosotros. Muy buenos días, Pedro Pablo, un gusto tenerte con nosotros. Un placer estar en Pido la Palabra. Ya, dime una cosa, viajes por un lado. Sí, tenemos viajes dentro del Perú. Hemos estado en las últimas semanas en Ucayali, en Loreto. Como conté la vez pasada, estuvimos en Huepi, el punto más al norte de todo el Perú. La semana que viene vamos a estar entre Chachapoyas, Tarapoto y Chiclayo. Y bueno, ahí seguimos. Bueno, y todo eso forma parte, no sé si sea cierto, del viaje, por así llamarlo, del viaje electoral, ¿no es cierto? O preelectoral. Preelectoral. Y en ese terreno están pasando cosas interesantes. Primero, el que sabemos que se ha acortado ya el plazo para que el Congreso defina finalmente cuáles son las normas electorales que se aprobarán. ¿Cuál es tu impresión con respecto a ello? ¿Se necesitan hacer grandes cambios? ¿Se necesita puntualmente centrar la atención en algunas cosas? Esta mañana, por ejemplo, José María Salcedo decía, aquí no se trata de cambiar los partidos, se trata de empoderar y de darle mucha más fuerza al ciudadano. Bueno, el problema es que el ciudadano muchas veces no está muy bien informado y es sujeto de propaganda. Y lo vimos anoche en el debate que hubo entre los republicanos en Estados Unidos, que fue muy interesante, pero muy triste también, porque primó un criterio ultranacionalista, ¿no? Anti-inmigrante. El tono lo puso Trump, que ha dicho cosas insultantes sobre los mexicanos y los latinos en general, y el señor Kasich, gobernador de Ohio, ¿no? Que es la ciudad, es el estado de Cincinnati, Cleveland, es un estado grande, pareció a mi juicio ser el ganador, un moderado, pero él fue la excepción. Los otros, la noticia y los titulares están en otro lado. Así es, ¿no? Entonces, aquí en el Perú también los extremos ganan a veces y prometen cosas y hacen otras cosas. Entonces, ¿cómo se puede impedir que las promesas se tornen en otra cosa cuando hay un gobierno? Ahora, eso ocurre en todos los países. Ocurrió... Pero sí hay normas, digamos, y por lo pronto instituciones que velan pues por una relativa seriedad y un relativo cumplimiento. Bueno, tenemos que crear una... Aparte, el ciudadano. Claro, necesitamos crear una cultura de partidos responsables, y para que los partidos sean responsables tenemos que tener la eliminación del voto preferencial, que va a ser muy impopular entre algunos congresistas que sacaron buena votación. Tenemos que promover el curul vacío, o sea, el tránsfuga, simplemente pierden ese curul. Y tercero, tenemos que promover el voto electrónico por tarjeta, como una tarjeta de crédito. O sea, tú vas a un cajero automático, pones Raúl Vargas su tarjeta, aprietas un código y sale la plata, ¿no? En Grecia el otro día no salía la plata porque habían cerrado todos los cajeros, pero en la votación debería ser la misma cosa. Pones tu tarjeta, Raúl Vargas, y hay distintos huecos, uno para cada partido, que ojalá en una elección pues sean 3 o 4 o 5 no más, ¿no? En este momento son 25. Muchos de ellos son partidos que existen porque eran parte de una coalición que sacó más del 5%. Eso es el caso del partido de Yehude, del partido del Pastor Lai, del PPC y del partido de Acuña, que tienen inscripción porque fueron parte de la Alianza por el Gran Cambio, que ya feneció, ¿no? Yo creo que ese sistema también se tiene que reformar, ¿no? Y simplemente pones tu tarjeta y votas por ese partido, y eso
promoverá la responsabilidad de los partidos, porque van a saber que de esa manera, pues una vez que hace su lista, realmente hay que quedarse con ella, hay que asumir las responsabilidades. Ahora, eso es un mundo ideal. Que no sé cuánto avanzaremos en ello. Pero hay que hacer algo. Sí, por ejemplo, en la elección que se viene, nosotros, que somos un partido joven, necesitamos cubrir todas las mesas electorales. Son 110,000 personeros, o sea, es un ejército, es mucho más que el ejército peruano, que tiene 50,000 efectivos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el ejército de la democracia. Y la próxima vez, desde Chachapoyas, hablaremos de la economía. Muy bien. Que ahí tenemos algunos nubarrones en este momento. Es una zona bellísima, así que vamos a hacer. Sí, de repente nos olvidamos de la economía. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias. Son las 8:12 de la mañana. Ha culminado aquí Pido la Palabra y de inmediato, después de la pausa, ampliación de noticias.